Salvé a una niña de ser asaltada en un tren. Una semana después, me señaló con el dedo y dijo que yo era quien lo había hecho. La policía me arrestó y perdí mi lugar en la academia de policía. Alguien lo filmó todo y lo publicó en internet, y muy pronto incluso mi padre, un héroe caído, estaba siendo arrastrado por el barro. Impulsada por la desesperación, mi madre dejó una nota de suicidio y estrelló su auto contra el muro de piedra junto a la tumba de mi padre. Los cargos contra mí fueron retirados por falta de pruebas, pero para entonces mi familia estaba destruida y no tenía a dónde ir. Encontré a la chica y le pregunté por qué me había incriminado. Ella simplemente se encogió de hombros. Él es el hijo de AD, mira, un corredor de poder para él, fue solo un poco de diversión. Sonrió y dijo que yo le gustaba y que ahora nunca más tendría que preocuparme por el dinero. ¿Te interpusiste en mi futuro? ¿No crees que fue lo que hiciste? En ese momento, el hombre la rodeó con el brazo, un cadete de la academia de policía. ¿Y qué? Mírate ahora, solo un perro a mis pies. Sus amigos me rodearon y todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el tren, el día que la salvé, y esta vez decidí mirar hacia otro lado. Quítate de encima de mí, ¿quién eres? Esto es un tren, gritaré al conductor si no te detienes. La litera sobre mí se sacudía violentamente, sacándome de un sueño aturdido. La ventana oscura al otro lado del pasillo reflejaba una escena caótica. Un hombre apoyaba un pie en la escalera de la litera, inmovilizando a una niña. El reflejo, distorsionado y oscuro, era una pesadilla pura. Un sudor frío me recorrió la frente mientras cerraba los ojos, tratando de procesar el recuerdo de lo que vendría después. Debajo de la manta hundí las uñas en mi muslo, el dolor fue real. Había regresado, renacido al principio del fin. En mi vida pasada, los acontecimientos en el tren se convirtieron en mi ruina. Yo era un cadete de la academia de policía camino a la orientación, con la sangre ardiendo por el sentido del deber, y cuando vi lo que pasaba no dudé. Salté a la litera superior y le di una patada al hombre, cayó al suelo con un gruñido, se dio cuenta de que lo habían descubierto y desapareció en el vagón oscuro. La niña temblaba, pero logró agradecerme, una ola de orgullo me invadió. Le dije que avisara al conductor, que atraparlo era la única forma de estar realmente a salvo, e incluso le di una descripción detallada. Al llegar a la academia conté lo ocurrido a mis compañeros de cuarto, todos dijeron que yo era exactamente el tipo de persona que pertenecía allí y me organizaron una pequeña fiesta para celebrar mi primer logro. Nunca imaginé que un acto de decencia me costaría mi familia y mi vida. Una semana después, en medio de una clase, la puerta se abrió de golpe, ella irrumpió, me señaló y gritó que yo la había atacado. Afirmó que, después de que supuestamente otra persona la había salvado, yo la había seguido en secreto y la había amenazado con publicar fotos explícitas si se lo contaba al conductor. Estaba aterrorizada, gritó y lloró, diciendo que no podía vivir con la culpa y que debía hablar para que yo no lastimara a nadie más. Luego me miró a los ojos con una voz llena de veneno: eres un animal. No bastó con atacarme una vez, también tuviste que amenazarme en silencio. Me quedé paralizado, la policía del campus me escoltó fuera del aula de inmediato. Mis compañeros, antes orgullosos de mí, fueron condenados al ostracismo. Otro cadete, furioso, publicó un video del enfrentamiento en Twitter con el titular: cadete de policía agrede a una mujer en un tren, y de inmediato me tildaron de depredador. Aparecieron relatos anónimos que decían que yo había sido un pervertido durante años y se desenterró el historial de mi padre, afirmando que no era un verdadero héroe y que había fingido su muerte para cobrar el seguro. La historia explotó tan rápido que la academia me expulsó para proteger su reputación. Años de trabajo y dedicación desaparecieron en un instante. Me convertí en un paria social. Mi madre me creyó, pero era una viuda sin poder ni conexiones y no pudo demostrar mi inocencia. Al final escribió una nota, condujo hasta el cementerio nacional y terminó su vida sobre la tumba de mi padre. El suicidio de la viuda de un héroe, sumado a la profanación de su memoria, atrajo la atención de las autoridades. Se formó un grupo especial y un equipo legal de primer nivel limpió mi nombre, pero mi madre se había ido para siempre y mi futuro también. Incluso tras la exoneración, nadie lo creyó del todo. Se rumoreaba que mi padre había movido hilos desde las sombras.
Trabajaba como repartidor y usaba una máscara para ocultar mi rostro cuando recibí un pedido de catering para una boda en un hotel. La novia radiante era ella y el novio, el hombre del tren. No pude dejarlo pasar, irrumpí en su suite nupcial y exigí explicaciones. Al principio me miró sin reconocerme, hasta que un destello cruzó su rostro. Molesta, puso los ojos en blanco y repitió que fue solo diversión, que él era el hijo de Ade y que ahora no tendría que preocuparme por el dinero. ¿Te interpusiste en mi futuro? ¿No crees que fue lo que hiciste? Su nuevo marido apareció, la rodeó por la cintura y sonrió con suficiencia, y que, mírate ahora, solo un perro a mis pies. Su padrino me sujetó y todo se volvió negro. Entendí que mi sentido de la justicia era solo una guión bajo para ellos. Al despertar, estaba otra vez en el tren, miré el techo un largo rato y cerré los ojos deliberadamente, me puse los auriculares y los gritos de ayuda se fueron apagando hasta desaparecer. A ella además le gustó, ¿no? La primera luz pálida de la mañana entró por la ventana, un conductor me sacudió el hombro y preguntó si había escuchado algo inusual. Me quité un auricular y pedí disculpas, al verlos, suspiró y siguió su camino. La última vez le dije que buscara al conductor y no lo hizo, esta vez no movería un dedo. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Al llegar, corrí al dormitorio, esos chicos, junto con mi madre, habían sido los únicos que creyeron en mí y me ayudaron incluso a encontrar trabajo. ¿Qué pasa? Miren quién apareció al fin, bromeó uno, antes habría respondido con un chiste, pero ahora se me hizo un nudo en la garganta. Está bien, la orientación y los simulacros empiezan mañana, deja de distraerte y desempaca, dijo Leo, nuestro asistente residente no oficial. Pasé la primera semana sin problemas y pensé que quizá esta vez podría graduarme sin volver a cruzarme con ella, pero fui tan ingenuo como antes. En una conferencia, la puerta se abrió de golpe, ella entró furiosa, se plantó frente a mí y rompió a llorar, repitiendo que era un animal y que había intentado forzarla otra vez. Pensé, sin decirlo, que solo éramos desconocidos en un tren lleno de gente, ¿por qué yo? Solo porque mi litera estaba más cerca. La miré vacío y pregunté si nos conocíamos, me acusó de nuevo y adoptó una pose moralista que casi convencía a todos. Los estudiantes sacaron sus teléfonos y grabaron, la ignoré y seguí tomando notas. Entonces me abofeteó, me agarró del cuello de la camisa y me puso de pie, fue suficiente. La rabia reprimida estalló, rompí su agarre con el codo y la derribé con una patada. Se quedó inmóvil en el suelo, me acerqué y le dije con voz baja que no sabía quién era, que lo que hice fue defensa propia. Me contuve lo justo para que lo sintiera sin dejar marcas. Por supuesto, sabía quién era, pero eso pertenecía a otra vida, en esta solo afirmaba un hecho. Jessica Adams yacía en el suelo, llorando. Me está golpeando. Un cadete de policía me está golpeando, gritó ella. Primero me viola y ahora me está golpeando. ¿Intenta silenciarme? ¿Así es como se ve un futuro policía? ¿Esta es la calidad de quienes nos protegen? Si es así, exijo una investigación oficial sobre la aptitud de Jack Peterson para el servicio. No podemos permitir que alguien como él tenga poder. Me arañó la pernera del pantalón, no como alguien a quien acaban de patear, sino como alguien con mucha adrenalina. Le quité la mano de encima. ¿Qué te pasa? ¿Estás delirando?, pregunté con la voz llena de desprecio. ¿Ves a un hombre y simplemente dices que te agredió? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Saqué mi teléfono y empecé a marcar el 11S. Se puso de pie de un salto y me arrebató el teléfono de la mano de un manotazo. Jack Peterson, deja de fingir. Moriré antes de dejar que te salgas con la tuya, gritó, con el pelo hecho un desastre, mientras se abalanzaba sobre mí. La esquivé fácilmente. ¿Salir con la tuya qué? ¿Qué? ¿De qué hablas siquiera? Honestamente no entiendo por qué me atacas. Deberías ir al médico. Fue ridículo. Ella era la que estaba montando un espectáculo y tuvo el descaro de acusarme de fingir. En cuanto descubrió quién era su verdadero atacante, encontró un chivo expiatorio. En ese vagón de tren solo estábamos ella y yo, así que fue pan comido señalarme. Ella disfruta de su vida de lujo y mi madre muere en la vergüenza.
Mi padre fue un héroe que lo dio todo por este país, que murió protegiendo a gente inocente, y su memoria queda manchada por basura como ella. No sentí ninguna compasión por ella. La gente como Jessica Evans es incapaz de apreciar nada que no sean sus propios deseos egoístas, destruyen el futuro de una persona inocente sin pensarlo dos veces. La noticia corrió como la pólvora y pronto llegó la decana de Asuntos Estudiantiles. La decana Albrecht era una mujer enérgica y sensata, inmediatamente tomó el control de la situación, separándonos a Jessica y a mí. Esto es una academia, ¿qué significa esta pelea? La última vez, ella también fue la primera en llegar. Intenté explicarme desesperadamente, pero me castigó en el acto. Dijo que Jessica era una joven vulnerable que jamás mentiría sobre algo tan grave y que yo debía haber hecho algo para provocarla. Su descarado favoritismo fue lo que selló mi destino. Sus palabras se incluyeron en el video que se hizo viral y todos las creyeron. Si la decana dijo que fue mi culpa, entonces debía ser verdad. Todas mis explicaciones fueron descartadas como excusas patéticas. Aceleró mi expulsión y, para cuando los altos mandos de la academia supieron lo que había sucedido, yo ya me había ido. Al recordar todo lo que la decana hizo en mi vida pasada, mi pecho se llenó de una rabia candente. Las siguientes palabras que salieron de su boca me resultaron escalofriantemente familiares. Jack Peterson, ¿le hiciste algo a esta joven? Mírala, tuvo que venir hasta la academia para encontrarte. Me fulminó con la mirada. Te lo juro, los hombres son todos iguales, te subes la cremallera del pantalón y te olvidas de todo. Jessica estaba detrás de la decana, con una sonrisa triunfante en el rostro. La decana Albrecht me agarró de la oreja. Ven conmigo a mi despacho ahora mismo. Jessica intervino de inmediato. Sí, tu decana es una persona razonable, vamos a su despacho y solucionemos todo esto. Si iba con ella, no volvería jamás, la decana me expulsaría en el acto, tal como habían planeado. Al recordarlo, me pareció extraño que mi asesora de clase no apareciera la última vez, solo la decana de Asuntos Estudiantiles, tenía que ser una trampa y no me cabía duda de que estaba confabulada con ese decano. ¿Ves? Confía en la diversión, chaval. Mis compañeros de piso me rodearon de inmediato. Decano, somos sus compañeros de piso, aquí todos somos responsables los unos de los otros. Iremos con él, dijo Leo, siempre tan observador, debió de ver la expresión de mi cara. Conseguí esbozar una sonrisa sombría, sin tener ni idea de a qué nos enfrentábamos. Ese día, Renz podía mover montañas, si todos venían conmigo, expulsarían a todos de la residencia. Tenía que enfrentarla. No hice nada malo, dije, con una confianza que no sentía. Decana, apareces y me acusas de inmediato sin escuchar ni una sola palabra. ¿Qué pasa con mi reputación? Ella tiene derecho a su buen nombre, pero yo no. Recorrí con la mirada la sala, cruzando miradas con cada estudiante que sostenía un teléfono. ¿O es que ya tienen todo esto resuelto y solo esperan que caiga en su trampa? Si me voy contigo ahora, no volveré, ¿verdad? La decana se sonrojó, me soltó la oreja, pero intentó guardar las apariencias. ¿Te niegas a venir? Bien, solo espera a que se ocupen de ti, espetó, luego giró sobre sus talones y se llevó a Jessica. Por un momento, las cosas se calmaron, pensé que sin pruebas no podían hacer nada. Pero esa noche apareció la policía. Esta vez no hubo escena pública, irrumpieron directamente en nuestro dormitorio con la clara intención de llevarme a rastras sin hacer ruido. La decana Albrecht los guiaba. Dio un paso al frente y dijo, Jessica, mira, ¿es él? Ella mantenía la cabeza alta como un ángel vengador. Observé a los dos hombres que decían ser policías, no tenían buen aspecto, carecían de la postura firme y serena de los verdaderos agentes y no llevaban identificaciones en sus chaquetas baratas. Uno de ellos tenía unas esposas colgando, más parecido a un matón que a un agente de la ley. Empujé sutilmente a Leo, articulando las palabras 11S. Jessica montó un espectáculo señalándome con un dedo tembloroso, es él, lo confronté ayer, pero lo negó, iba a decírselo al revisor del tren, de verdad que sí, pero dijo que me había tomado fotos y que, si no hacía lo que me decía, las publicaría en internet, no puedo vivir así.
Gimió y sus gritos resonaron por la residencia, las luces se encendieron, las puertas se abrieron y la gente se reunió, observando su desgarradora actuación. Los cadetes de policía están llenos de idealismo y deseo de proteger a los inocentes. Si no fuera por lo que ya sabía, podría haber sido uno de ellos, completamente engañado. Alguien entre la multitud gritó: «Peterson, ¿acaso eres un hombre? ¿No puedes admitir lo que hiciste?». Me abrí paso entre mis compañeros y di un paso al frente. Así que soy culpable solo porque ella lo dice. Miré a los demás cadetes: nos estamos entrenando para ser agentes del orden, podríamos ser policías algún día. Señalé a Jessica, la declararán víctima solo por unas pocas palabras y unas pocas lágrimas. Mi voz se hizo más fuerte y más fría. Si así piensas, me pregunto a cuántas personas inocentes acabarás destruyendo con tu justicia. Mis palabras dieron en el blanco y la multitud se quedó en silencio. Los cadetes eran apasionados, pero no estúpidos. Estudiaban justicia penal y un momento de claridad fue suficiente para que se dieran cuenta de que algo andaba mal. Pude oír a alguien susurrar: «Tiene razón. Se supone que debemos actuar basándonos en evidencias, no en acusaciones». Jessica también lo oyó y sus ojos se abrieron con pánico. Tranquilo, rugió la decana y ordenó a los 2 policías falsos que me agarraran. Me estrellaron contra el marco de la puerta ante la vista de todos. «Decana, ¿estás segura de que quieres hacer esto?». «Ya llamé a la policía», dije con voz tranquila, a pesar de la presión en mi espalda. En el momento en que Jessica escuchó que llamé a la policía, me miró en estado de shock. «¿Llamas a la policía? ¿El culpable llamando a la policía?». «La policía ya está aquí, a ver si intentas correr cuando lleguen los verdaderos». El rostro de la decana se oscureció. Ella sabía que esos 2 eran solo matones contratados, mucho espectáculo y nada de sustancia. Jessica, que supuestamente valoraba tanto su reputación como para perseguir a un extraño en su escuela, no tenía miedo de que llamaran a la policía. Para un extraño parecía valiente, para mí, que sabía la verdad, era simplemente repugnante. La decana me arrebató el teléfono. «Desbloquéalo, estás desperdiciando recursos policiales, no eres apto para ser cadete». Estaba en pánico. No fui tan estúpido como para desbloquearlo, pero incluso si lo hiciera, no encontraría ningún registro de llamada alguna. Mientras permanecíamos allí, el sonido de la sirena se hizo más fuerte. Fue irónico, realmente, llamar al 911 desde dentro de una academia de policía. Cuando vi a los oficiales uniformados, con rostros serios y sombríos, salir del coche patrulla, supe que había hecho la apuesta correcta. Uno de ellos era el antiguo compañero de mi padre. Cuando le dije a Leo que llamara, me aseguré de que le diera mi nombre. Mi padre había muerto salvando vidas. Cuando su unidad finalmente lo alcanzó, sus ojos todavía estaban abiertos y sus brazos rodeaban al sospechoso con el que había estado luchando. Su corazón ya se había detenido. En mi vida pasada, fue el estatus heroico de mi padre lo que finalmente desencadenó la investigación especial. Esta vez tuve que aprovecharlo para involucrarlos desde el principio. «¿Quién es Jack Peterson?», preguntó un oficial. Mis compañeros de habitación se apartaron, dejándome atrapado contra la puerta, con la cara roja por el esfuerzo. «¿Qué estás haciendo? ¿Así es como se lleva a cabo un arresto?». El hombre que hablaba era alguien a quien reconocí, el antiguo protegido de mi padre, el detective Mark Miller. Con 2 golpes rápidos y precisos, me liberó de las manos que me sujetaban. Finalmente fui libre. Jessica no estaba dispuesta a aceptarlo. Ella extendió los brazos para proteger a los 2 impostores. «Eso es agresión a un oficial. Debéis ser actores que Jack contrató». Me froté las muñecas y me encogí de hombros. «Claro, claro, los que tú llamas héroes, yo los llamo actores. ¿Por qué no vamos todos a la comisaría y lo solucionamos? Hay gente que no sabe cuándo rendirse». Miré a mi alrededor y vi a Dean Albright intentando escabullirse entre la multitud. «Decano», grité, «me voy muy pronto, tengo una reserva para cenar». Yo, Jessica, el decano, mis compañeros de habitación y los 2 oficiales terminamos en la parte trasera de un coche de policía. Nos interrogaron por separado. Expuse los hechos y dije que, antes de que ella apareciera en mi escuela, ni siquiera sabía su nombre.
Dormía en la litera de abajo y nunca había visto su cara. El conductor que me despertó pudo testificar que llevaba auriculares y que dormí toda la noche. Cuando salí ileso de la sala de interrogatorios, Jessica se abalanzó sobre mí y me agarró del pelo. «¿Lo sobornaste?», gritó. Luego se dirigió a los verdaderos oficiales. «Oficiales, vine aquí dispuesto a morir por la justicia, ¿y van a dejar que el hombre que me hizo esto salga libre solo porque es cadete? ¿Se están encubriendo entre ustedes?». Esa última frase amargó el humor de todos los policías de la comisaría. Le quité las manos de encima. «¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Alguien vio quién te atacó realmente? Todo lo que tienes que hacer es presentar un informe adecuado y proporcionar una descripción. El hecho de que estés tan obsesionada conmigo demuestra que alguien te está diciendo qué hacer». Una oficial intentó razonar con ella. «Señora Adams, llevaremos ante la justicia a la persona que la lastimó. Por favor, cálmese, el señor Peterson no es sospechoso. Ya hemos confirmado su historia con el conductor del tren». La oficial estaba haciendo su trabajo, pero Jessica simplemente se tapó los oídos y gritó: «No estoy escuchando, no estoy escuchando». Era Jack Peterson. «No me estás escuchando. Estoy diciendo la verdad». Su estado frenético empezaba a alarmar a todos. Alguien llamó a los paramédicos. Fruncí el ceño. ¿Está sufriendo algún tipo de brote psicótico? ¿De qué hospital escapó? La agente seguía intentando calmarla, pero era inútil. No fue hasta que otro hombre entró que Jessica se desplomó de inmediato en sus brazos como una damisela en apuros. Era él, el director de DC que venía del tren, Cal Vance. Ver a mi némesis en carne y hueso me hizo hervir la sangre. Estaba vestido impecablemente, con una sonrisa perezosa y arrogante en el rostro mientras abrazaba a Jessica. Los ojos de Cal se encontraron con los míos y la mirada que había en ellos era fría y asesina. Supe entonces que me quería muerto. «Jefe Harrison», dijo, volviéndose hacia un hombre barrigón que lo había seguido. «Mi novia ha pasado por una experiencia muy dura. Confío en que me dará una solución satisfactoria». El jefe prácticamente hizo una reverencia. «Por supuesto, Cal». Inmediatamente se volvió contra sus subordinados. «¿Qué esperan? Metan a este hombre en una celda». ¿Cómo se atreven a liberar a un sospechoso identificado por la víctima? ¿Qué les pasa? ¿Quieren perder sus trabajos? Su exhibición de pánico enfermizo hizo que los demás policías pusieran cara de asco. Los dos impostores del dormitorio se abalanzaron sobre mí. Luché, pero volvieron a ponerme las esposas. Resultó que eran policías, oficiales auxiliares con 2 días en el cargo, ya expertos en adular al jefe. Tenía odio en los ojos mientras miraba fijamente a Cal Vance. «¿Qué te da derecho? Esto es corrupción descarada», grité. Sabía que no le importaría, pero todos en esa sala serían testigos de cómo me estaban incriminando. Cal Vance se acercó y me dio una palmadita condescendiente en la mejilla. «Corrupción», susurró en mi oído. «No hay necesidad de ser corrupto. Simplemente tuviste la mala suerte de estar en el mismo vagón de tren». «Mala suerte, muchacho». La familia de Cal era rica. Jessica nunca iba a denunciarlo. No necesitaba un chivo expiatorio. Pero ahí estaba el truco: Cal no solo había agredido a Jessica esa noche, también había ido tras Isabel Davenport, la hija menor de la familia más poderosa del estado, y ese fue un error que ninguna cantidad de dinero o influencia podría arreglar. Los Davenport eran más importantes que los Vance. En la oscuridad, la arrogancia de Cal lo había cegado y había hecho algo que le costaría todo. En mi última vida, esta verdad salió a la luz cuando ya estaba muerta y no me sirvió de nada. Esta vez me aferraba a esa cuerda salvavidas con todas mis fuerzas. El primer paso era involucrar al grupo de trabajo especial del Estado. El segundo era asegurarme de que los Davenport supieran que yo haría caer a Cal y a toda su familia. Escoria como él no merecía andar libre. Pertenecía a la suciedad, a un nombre que la gente escupía. Iba a destrozar personalmente la fantasía de Jessica. «¿Ya te rindes?», se burló Jessica, inflada como un pavo real.
Dices que eres tan inocente. Él podría estar dispuesto a perdonar y olvidar lo que me hiciste, pero yo no. Jefe, no podemos hacer esto, protestó uno de los policías de verdad. Su voz abrió las compuertas y pronto todos los oficiales fulminaban con la mirada a los dos matones que me retenían. El detective Mellor había sido llamado después de arrestarme, de lo contrario, probablemente habría sido el primero en golpear al jefe. Leo corrió hacia mí con el teléfono en alto. He grabado todo lo que has hecho. Si Jack Peterson no sale de esta comisaría hoy, publicaré esto en línea para que todos lo vean. El jefe lo ignoró y ordenó que me arrastraran a una celda. Al igual que la última vez, fue él quien me encerró, lo que llevó a mi expulsión. Le dijo a la academia que había desaparecido, pero la verdad es que me mantuvo incomunicado hasta que el grupo de trabajo especial finalmente me encontró, mucho después de que mi vida estuviera arruinada. No le hice nada a Jessica Evans. Esto es detención ilegal. ¿Crees que no te demandaré cuando salga de aquí? El jefe sacó un rollo de cinta adhesiva y me tapó la boca con un trozo. Llévenselo. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No esperaba que Cal apareciera tan pronto, antes incluso de que los Davenport se enteraran de lo que estaba pasando. Me puso en desventaja. El guardia me empujó hacia la celda. Entra. No lo creo. Una nueva voz rompió la tensión. El detective Mellor apartó a los dos guardias de una patada. Respiraba con dificultad, con la camisa empapada de sudor, era evidente que había venido corriendo. El jefe de repente parecía mucho menos seguro. Miller era un bulldog que nunca soltaba. Jessica, dijo Mellor con una voz peligrosamente tranquila, si sigues calumniándolo, no tengo ningún problema en llamar a tus padres para que vengan y vean qué trama su hija. Jessica se estremeció y bajó la mirada, con la conciencia culpable. Kyle, ajeno a todo, dio un paso adelante para empujar a Mellor, quien le agarró el brazo, se lo retorció a la espalda y lo estrelló contra la pared. Kyle se retorció de dolor. Kyle, Mellor siseó, ¿se está aburriendo tu padre últimamente? En una mesa larga, en una sala de conferencias de la estación, el padre de Cal y los padres de Jessica estaban sentados con semblante serio. Lo primero que hizo el padre de Cal al ver a su hijo fue acercarse y darle una fuerte patada en la espinilla. Sabía que era solo para aparentar, pero lo disfruté de todos modos, se lo merecía. Al otro lado de la mesa, la madre de Jessica la abofeteó. Salí de la estación sintiéndome renovado, dejándolos con el sermón de Mellor. Era fin de semana festivo, así que tomé el primer tren a casa. Por fin vi a mi madre. Era la primera vez en esta nueva vida y me sentí como si viera un fantasma. En los pocos años transcurridos desde la muerte de mi padre, el estrés de criarme sola y de darme lo mejor de todo había teñido su cabello de canas. Contuve las lágrimas y la abracé. Mamá. Su voz era tan severa como siempre. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces aferrándote a mí como un niño pequeño? Mi madre siempre había sido estricta, sobre todo después de la muerte de mi padre. Me inculcó el sentido de la justicia y el deber de ayudar a los demás. Gracias a sus lecciones, me lancé a salvar a Jessica en ese tren. Lo que mi madre no sabía era que algunas personas son demonios del infierno. La persona a la que salvé se convirtió en la mano que me empujó al abismo. Fue a la cocina a buscar mi plato favorito. Sus palabras eran duras, pero su amor era incondicional. Mientras comíamos, apareció un reportaje en la televisión. Seguíamos a la señorita Jessica Evans hasta la casa del hombre que la agredió. La cámara hizo un paneo y vi al guardia de seguridad en la entrada de mi complejo de apartamentos. Ah, sí, Jack Peterson vive aquí, dijo el guardia con orgullo. Su padre fue un héroe, un verdadero ejemplo a seguir para todos nosotros. No dejaba de elogiar a mi padre, completamente ajeno a la expresión de ira de Jessica y a la incomodidad del equipo de noticias. La transmisión continuó. Mi madre dijo, Jack Peterson, alguien más se llama igual que tú y vive en nuestro complejo, qué coincidencia. Forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. No era coincidencia, no del todo. Todo esto era parte del plan. Mamá, no es coincidencia, está hablando de mí. No tuve más remedio que contárselo todo.
Al igual que la última vez, me creyó sin rechistar. Si de verdad hubiera hecho algo así, habría sido la primera en enviarme al lado de mi padre. También le conté lo que pasó en la academia. Enseguida se puso al teléfono para hacer algunas llamadas. Estaba claro que Jessica venía de camino. La última vez usó internet para llevar a mi madre a la muerte. Esta vez no tenía ninguna base legal, así que estaba recurriendo a una emboscada mediática de mala calidad para sembrar sospechas sobre mí. Jack Peterson, sal de aquí. Me violaste y crees que puedes salirte con la tuya solo porque la policía no encuentra pruebas. Su voz se hacía más fuerte con cada frase. Ni siquiera tuve que abrir la puerta para saber que se estaba reuniendo una multitud. Jack, debería salir. No puede ser un vago, hijo, intervino la señora Gabel, una vecina entrometida que siempre había estado celosa de mi familia. Eso fue todo lo que hizo falta. Muchas de las mujeres del complejo, sintiendo un espíritu de solidaridad, comenzaron a reunirse en nuestra puerta. Respiré hondo y abrí la puerta de golpe. El muro de ruido me golpeó. La última vez fueron mis compañeros de clase, esta vez eran mis vecinos. Míralos, dicen que es la familia de un héroe. Parece que la manzana cayó lejos del árbol. ¿Está realmente muerto su padre? Pero es un cadete de policía. ¿Y qué si es un cadete? Los peores son los que mejor lo ocultan. Las buenas notas no significan buen carácter. Las palabras eran una maldición que se arremolinaba en mi cabeza. Así fue como empezó, así fue como lo perdí todo. Abrir la puerta era justo lo que Jessica quería. Unos hombres que no reconocí se abrieron paso entre la multitud. Jack Peterson, eres una persona de interés en un caso de agresión. Por favor, acompáñanos. Aquí vamos de nuevo. ¿Pensaban que era un blanco fácil ahora que estaba en casa, aislado? Jessica, ya lo arreglamos en la estación, dije en voz alta, proyectando mi voz sobre la multitud. No tuve contacto contigo. Las cámaras de seguridad del tren lo demostrarán. Dices que la policía no puede encontrar pruebas, pero tus amigos me han encerrado una y otra vez, y aún con todo tu poder me dices que sigues sin encontrar ninguna. Mis palabras, a diferencia de la última vez, tenían peso. Cuando mencioné que ya había estado en la estación varias veces, algunas personas empezaron a mirarme de otra manera. El guardia de seguridad se adelantó, bloqueando al hombre. ¿Qué intentas hacer? Su padre fue un héroe, murió salvando gente. ¿No tienes vergüenza? ¿Quién te va a salvar cuando estés en apuros? Mi madre estaba detrás de mí, en silencio, sosteniendo una foto enmarcada de mi padre con su uniforme. Algunas personas entre la multitud retrocedieron un paso, desviando la mirada, incapaces de sostener la mía. En mi vida anterior, todos me miraban con asco, como si yo fuera basura. Susurraban que mi padre fingió su muerte para obtener mi bonificación de admisión a la universidad y los beneficios. Organizaron una multitud para ir al cementerio, transmitiendo en vivo su plan para desenterrar su tumba. Mi madre no lo soportó, dejó una nota, condujo hasta el cementerio y murió sobre su tumba. Nadie se atrevió a tocarla después de eso. Su muerte fue lo único que me dio un momento de paz. Estuve encerrado, aislado del mundo, terriblemente preocupado por ella. Para cuando salí, ni siquiera pude encontrar su tumba. El recuerdo me agotó. ¿A quién enfurecí en una vida pasada para merecer a alguien como Jessica? Era como chicle en mi zapato, imposible de deshacerme de ella. Durante mi último castigo, no me permitieron comer ni beber. Me hacían las mismas preguntas día tras día mientras Jessica y Cal observaban desde detrás de un espejo unidireccional. He sido demasiado lento, ya debería haberlos guardado. La señora Gabel intervino de nuevo. ¿Quién dice que el hijo de un héroe es buena persona? Una pobre chica indefensa como esa no habría venido hasta aquí si tuviera otra opción. Al ver que tenía una aliada, Jessica se aferró a ella de inmediato. Así es, tiene contactos, usa el estatus heroico de su padre para hacer lo que quiere. Un monstruo como él debería estar encerrado y su madre debe compensar a mi familia. Mis padres no me criaron solo para que me pisotearan así. Así que eso era todo, quería dinero.
Un novio rico no era suficiente, también quería un pedazo de mí. Miré fijamente a Jessica, luchando contra el impulso de estrangularla. Déjame preguntarte algo, dije con voz fría. ¿De verdad buscas justicia o buscas algo que no te pertenece? Justicia, por supuesto. ¿Entonces no necesitas compensación? Oprimida, eres tan desinteresada. Te conformarías con ver al culpable entre rejas, ¿verdad? Jessica se burló. No te voy a dejar escapar tan fácilmente. Me reí, un sonido áspero y sin humor. Entonces muéstrame tus pruebas. No tienes ninguna, así que recurres al ciberacoso. Podría ser que te arresten por eso, ya sabes, alteración del orden público y difamación. Solo quieres dinero, declaré, mi voz cortando el ruido. No tenía por qué ser yo, solo era el desafortunado del mismo vagón. Jessica no esperaba que la reprendiera tan bruscamente frente a una cámara en vivo. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de disimularlo. Levantó su teléfono. ¿Quieres pruebas? Aquí están. Me reí. Era una foto borrosa de mí subiendo al tren buscando mi coche. Bien, dije, si tan desesperados están por atrapar al malo, los ayudaré. Mientras hablaba, una fila de coches se detuvo. Varias personas con trajes elegantes se bajaron y caminaron hacia nosotros con determinación. Hola, dijo el hombre que iba delante, dirigiéndose a la multitud. Somos un grupo de trabajo especial de la capital del estado que investiga la agresión a la señorita Jessica Adams. Como todas las partes están presentes, todos vendrán con nosotros. Antes incluso de irme a casa, llamé al detective Miller. Se tomó el asunto muy en serio y presentó una solicitud para una investigación especial. El momento era perfecto. Cuando mi madre lo llamó antes, él le dijo que el grupo de trabajo venía de camino hoy. Jessica palideció. Esta vez la había arrastrado al barro conmigo y no había salida. El grupo de trabajo simplemente observó mientras me llevaban de vuelta a una sala de interrogatorios, que en ese momento empezaba a sentirse como mi segundo hogar, igual que la última vez. Con el tiempo, empezaron a agotarme, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Les dije que no sabía nada. Fingieron no oírme y volvieron a preguntar. No me moví, me mantuve firme en mi historia. Antes de que Jessica apareciera en mi escuela, no tenía ni idea de su aspecto. No se puede condenar a un hombre solo porque compró un billete para el mismo vagón de tren, ¿verdad? No oí nada esa noche, tenía los auriculares puestos. El interrogatorio se prolongó desde el mediodía hasta bien entrada la noche, cientos de repeticiones. Pasé de dar respuestas detalladas a negarme a hablar. El grupo de trabajo estaba allí, pero debido al procedimiento sabía que era una prueba que tenía que soportar. ¿Pero por qué debería hacerlo? Este era el infierno en el que se suponía que estaba Cowdance. Cambiaron de táctica intentando ablandarme. Jack, tu padre fue un héroe. Si nos dices la verdad ahora, podemos ser indulgentes. Las consecuencias de que lo descubramos por nuestra cuenta son muy diferentes. Piensa en tu madre, está ahí fuera muy preocupada. Esa transmisión en vivo se volvió viral, tu casa está rodeada. Fue patético. Intentaban usar a mi madre para amenazarme y forzarme a una confesión falsa. Pero mi madre no era una flor frágil, era una mujer fuerte e independiente que jamás querría que confesara un crimen que no cometí solo para ahorrarle problemas. Cuanto más se prolongara este caso, mejor. Con una transmisión en vivo ya en Internet, la familia Davenport se enteraría pronto. Entonces veríamos quién tenía miedo y quién no podía encontrar pruebas. En mi vida anterior fui una víctima pasiva, sometida a la paliza, esta vez estaba contraatacando. Sonreí levemente. No soy culpable, ambos sabemos quién está detrás de esto. Si sigues acosándome, podrías encontrar tu propia casa en llamas. Los miembros del equipo entraron en la habitación, ahora había 6 de ellos frente a mí. Un sudor frío me recorría la espalda, pero me mantuve firme. Ya le he pedido a alguien que notifique a la familia Davenport, dije con la voz firme. Probablemente no lo sepas, pero ella no fue la única que intentó encontrar a un revisor en ese tren.
Ahora lo recordaba con claridad. Esa mañana, cuando me despertaron, vi dos figuras, primero el revisor y luego, de pie justo afuera de la puerta del compartimento, estaba Isabel Davenport, con el rostro adusto. ¿Qué dijiste? Uno de los interrogadores se puso de pie de golpe. ¿Por qué no mencionaste algo tan importante antes? Miré más allá de él, al líder del grupo de trabajo. Que no lo supieras, dije con tono significativo, no significa que nadie lo supiera. El investigador principal cerró su cuaderno de golpe y se levantó. La señora Davenport fue la primera en presentar un informe, la señora Evans fue la segunda. La señora Davenport está afuera ahora y le gustaría hablar contigo. Mi apuesta había dado sus frutos. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El detective Miller trajo a Isabel Davenport. Kyle Vance no se quedó atrás, con una sonrisa de suficiencia aún plasmada en su rostro, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Fin. Isabelle me tendió el teléfono. ¿Publicaste esto? En la pantalla aparecía un video mío mostrando mi licencia de conducir. Mi propia voz llenó la sala. Me llamo Jack Peterson y acuso formalmente a Kyle Vance de agredir a Jessica Evans y a otra joven. Tengo razones para creer que el revisor del tren tiene pruebas, pero la familia Vance lo ha amenazado en silencio. En mi vida anterior, el hermano de Isabelle entrevistó a docenas de personas de ese tren. Nadie se atrevió a hablar. Cualquiera con pruebas se sentía intimidado por la gente de Kyle. Cuando Jessica llegó a la academia, alguien me envió anónimamente un video de la agresión. No lo usé entonces. Temía que, si lo hacía, simplemente pagarían para librarse y la verdadera oscuridad de la familia Vance permanecería oculta. Una agresión podía ser comprada. ¿Y la siguiente? La siguiente víctima podía ser la hermana o la hija de cualquiera. Me negué a dejar que se saliera con la suya. Mi propia experiencia con Jessica fue una decepción, pero mi padre me enseñó a mantenerme siempre fiel a mis principios. Era una línea que jamás cruzaría. Mi video como denunciante salió a la luz después de la transmisión en vivo de Jessica desde mi apartamento. La situación había estallado. Esta vez, quien estaba en la mira no era yo, sino el verdadero agresor. Di un paso al frente y le entregué una memoria USB al detective Miller. Mi madre publicó el video por mí. Le expliqué, es una mujer brillante e independiente que nunca dejó de creer en mí, a diferencia de algunas personas que usarían su propia violación para arrastrar a un hombre inocente al fango. Sabes, incluso podría delatar al culpable si le conviene. Miré fríamente a Jessica. Cuando mi voz salió del teléfono de Isabelle, ella y Kyle se quedaron paralizados. Un miembro del equipo de trabajo se adelantó con las esposas. Kyle Vance, estás arrestado en relación con dos acusaciones de agresión distintas. Tienes derecho a guardar silencio. Luego se giró hacia Jessica. Jessica Evans, estás arrestada por denuncia falsa y perjurio. La madre del señor Peterson ya te ha demandado civilmente. Miller me dio una palmada en el hombro. Buen chico. Eres hijo de tu padre. De acuerdo. Sonreí. Fue por ser hijo de mi padre que nunca perdí la fe en que la luz finalmente atravesaría las nubes. Había esperado este día. Simplemente me llevó toda una vida llegar hasta aquí. No quería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Podrían no tener una segunda oportunidad. Isabelle Davenport descargó todo el poder de su familia sobre Kyle. No hubo acuerdo ni negociación con la fiscalía. Ella lo llevaba a juicio. Su familia descubrió pruebas de una evasión fiscal masiva por parte de la corporación Vance y las denunció ante el IRS. En medio del escándalo, sus acciones se desplomaron. Tras la quiebra de la empresa, los Davenport la compraron por una miseria y convirtieron su antigua sede en una planta de gestión de residuos. Incluso si Kyle salía de prisión, su familia estaría destrozada. Su padre no pudo soportar la caída y saltó desde su edificio de oficinas. A Kyle no le quedaba nada. Los padres de Jessica vinieron a verme, rogándome que la dejara ir. Eres un niño, dijeron. Podría superar algo así. Jessica solo cometió un error tonto. ¿Por qué tienes que ser tan cruel?
Supéralo. Deberías seguir tu propio consejo. Les dije que, tarde o temprano, saldría de la cárcel. Todo pasará. No tenía sentido hablar con gente así. Ni siquiera estábamos en el mismo planeta. Años después, me gradué de la academia y me convertí en compañero del detective Miller. Descubrí que, tras la liberación de Cal Vance, se mudó con Jessica. La culpó de su ruina y se negó a irse. Así como ella se aferró a mí, él ahora se aferraba a ella. Un perro, supongo. Mi madre vivió el resto de sus años en paz, visitando a menudo la tumba de mi padre para contarle todos mis secretos. Todo había cambiado.